Puedes hacer el chat. Perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Vos días o vos días? Vos días, Vos días. Entonces, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Hago cine. Creo que también haces videoinstalaciones, porque escarba un poco por tu web. Sí, me gusta probar, pero el cine como que es el lenguaje que a mí me sale natural, yo creo que sí. O sea, y de hecho como que tanto probé instalaciones como probé cortos y siento que el largometraje es como el formato que a mí me gusta para expresarme, una duración un poco grande para contar una historia y hacer un viaje. Y creo que esa es la razón por la que hago cine, que me parece, y por la que hago el largometraje en concreto, o quiero hacer el largometraje en concreto. Y porque las imágenes y el sonido como que me parece la forma más directa de transmitir, o la que más directa es para mí. He leído el dossier, porque yo me leo el dossier, Sí. que escribes como un diario y a partir de ese diario empiezas a coger como retazos, esbozos, notas y de ahí va surgiendo la película. Por eso también digo que me nace así naturalmente. De hecho, el título tiene ese toque como literario, pero tiene algo más. Cuando toca un animal, o sea, puede tener muchos significados. Puede ser un animal físico, un animal... Sí, pero sobre todo también creo que va un poco con la película es un título un poco de transmitir una sensación, sí. Y creo que la película va un poco por ahí también. Entonces, una vez que tienes más o menos una idea, ¿cuándo entras Séptima de Anxos Fazans y la otra chica es? Silvia Fuentes. Vale, Silvia Fuentes. ¿Cuándo entran ellas en la película? Pues fue bonito porque cuadró un poco que yo estaba con este proyecto que me estaban haciendo sin tener la idea de voy a hacer un largometraje, sino como que estaba ahí con esas experiencias, juntándolas un poco y investigando por ahí. Y al mismo tiempo estaban haciendo una productora que se llama Séptima y fue como un match perfecto. Y en verdad fuimos juntos porque de repente a ellos les interesó. Y yo creo que hay mucho de la película de eso, de mi primera película, la primera película de la productora, la primera película de las actrices, del director de foto. Creo que es algo bueno, o sea, creo que es algo que conseguimos aprovechar y que espero que se vea en la película, como esa emoción de arrancar todos un poco. Y bueno, Anxos y Silvia también, o sea, llego hasta ellas también porque son amigas, mías de siempre. ¿Hacía tiempo que las conocías? Yo con Anxos fui en clase. O sea, ¿En el colegio? No, en la universidad. Hostia. ¿Y Sí. ¿Dónde era esto? ¿En qué universidad? En Pontevedra. Y Silvia iba un curso por delante, o sea, todos de comunicación audiovisual de Pontevedra, estábamos allí. ¿Y había algún cineasta más por allí o qué? Lucía Esteves, no sé si la conoces, que hace cortometraje y más. Hostia, qué curioso, ¿eh? Sí. ¿Y erais colegas en la universidad? Yo y Anxos sí, bastante, sí. ¿Ya hablabais de pelis y tal? Sí, había como un mini cineclub allí que íbamos, o sea, en la universidad y hablábamos de películas. De hecho, pues, a lo mejor te parecerá bueno, no sé lo que te parecerá, pero la Estación Violenta de Anxos y la tuya tienen muchas conexiones. Bueno, al final me lo estaba pareciendo. Tiene sentido en el sentido de que nos conocemos, nos movemos, somos de la misma generación, nos movemos en entornos parecidos y es como que las inquietudes al final van un poco paralelas. Bueno. Lo que pasa es que allí eran 2 hombres y una mujer, y aquí son 2 mujeres y un hombre. Lo que pasa es que la historia gira hacia otro lado, aquella era más sobre el tiempo y aquí es sobre el instante. Sí, sobre esos instantes concretos. Sí, instantes concretos. De hecho, ¿cómo surge esta estructura de coger unos instantes de cada estación? Porque son instantes. Y, o sea, guau, pero es como... Tiene esa estructura como de las películas del cuento de las estaciones, comedias y proverbios de Romer,
Pero, y esos textos del principio, esos textos, bueno, primero cómo surge la estructura y después si surge también los textos, porque los textos, wow. Qué bien. Los textos, ya, es que yo ayer en algún momento paré la imagen y pensé, ¿qué me están contando estas personas? Qué bien. Porque tiene un sentido ahí como muy poético, emocional, muy físico, muy de mirar las cosas a partir de detenerse y la intimidad, ¿no? Primero la estructura, pues fue un proceso, o sea, que también tuvo que ver con pasar por labs de festivales. Pasó por 4. Sí. Cine. Sí, pero justo antes, o sea, antes, en 2018, yo ya estaba ahí con esto, creo que, no sé si 2018, 2019, Novos Cinemas. Fui al lab, pero con un guión que tenía muchísimas secuencias, como que estaban ahí los ingredientes, pero había muchísimas secuencias. Y a partir de ahí, que fue como el primer momento de empezar a contar la película a gente y tal, fue como realmente, aquí hay como mucha reiteración, voy a quedarme con los momentos concretos y como que fue surgiendo eso. Me interesa esta situación. Y entonces como pedía esa estructura. Y de hecho lo de los textos también, claro, esa estructura podría quedar un poco fragmentaria, entonces como tanto los textos como la música iba un poco por coexionar, estábamos pensando cómo volver ya en montaje a cohesionar todos esos bloques. Y fue un poco también recordar de dónde surgió un poco, recordar ese texto escrito, ese diario, esa palabra escrita, y decir, pues igual tiene sentido retomar esto que estaba ahí en el germen. Y, o sea, no son textos literales de mis diarios, pero sí que hay, o sea, son textos escritos por mí, intentando un poco como retomar esa voz del diario, pero ya con la película ya prácticamente hecha, entonces encontrando ahí unos... que fue largo el proceso de los diarios, porque el texto es complicado que te vayas demasiado a lo pesado, era importante como encontrar el texto, el tono de la película, que es complicado. Y me alegro que te gustara el texto porque... Sí, son textos muy potentes, ¿eh? O sea, son muy potentes. O sea, podrías dedicarte a escribir tranquilamente. Sí. Que ves ahora que se publica tanto y dices, hostia, este libro también ha pasado por... O sea, se ha publicado realmente. No sé, tío. O sea, ¿a quién le puede interesar esto, no? Y a veces parece ser que lo que más interesa es lo más fácil, ¿no? A mí me gusta que me vuelen la cabeza, no sé, porque si no, ¿para qué sirve? No sé, para ver cosas ya conocidas no tiene sentido. O sea, era importante utilizarlo, pero utilizarlo bien, claro, por sí, eso, claro. No... Sí, para que no te desconectara de lo que vas a ver. Claro, si transmitía lo mismo que las imágenes, no tenía sentido meterlo, era como, tenía que ser una capa más, pero que acabara de... De hecho, la idea de la película es hablar de lo frágiles que somos, porque yo veo mucha fragilidad en la película, mucha. Y en realidad, lo único que tenemos claro es que no tenemos nada claro. Sí, total. O sea, es que realmente la idea de la película es plantear una relación posible, pero es como que esa relación posible... Realmente o sea, siempre me parece que todas las relaciones son un conflicto. Las relaciones personales, o sea, el conflicto de la película es metes una relación personal y ya es un conflicto, porque es el conflicto que nunca se resuelve, además, siempre es como... Y entonces 3 personajes son más del doble de conflictos, porque... Y entonces como poner esa posibilidad de 3 personajes relacionándose y ver qué surge ahí. Y sí que la fragilidad es como una de las cosas que más surge, en plan, pienso, por ejemplo, en la escena final de la escena de la discusión, como en Mariña se vive todo. Deseo, violencia y cómo se rompe al final, es como que puede ser... De hecho, nos relacionamos con mucha violencia, ¿no? La gente es muy cruel cuando tiene una relación. Somos muy crueles. Sí, yo creo, o sea... Cogemos el teléfono,
somos muy egoístas. Siempre muy uno interesados. cede, sí, o uno lleva y uno cede, ¿no? Es como que no hay... En realidad yo creo que queremos enamorarnos, pero nunca llegamos a hacerlo. ¿O tú cómo lo crees? O te que, no parece? sé, o que una vez lo conseguimos ya nos deja de interesar, también puede ser. O ejercemos un poder hacia la Mm. otra persona que es siempre dañino. No sé. Al final lo que dura es la hipoteca, ¿no? O lo que dura es este juego precisamente del cambio, pero realmente nunca se estabiliza. No sé, es que da para mucho, ¿eh? Sí. Y la forma, porque la forma, por ejemplo, el momento del viaje, además está muy bien porque está fragmentada la historia, pero no de manera clásica, porque es otoño, un poco más de otoño. ¡Ah, esto me encanta! Esto me encanta. Y ahora otra vez verano. ¡Ay, esto me encanta! Tiene ese rollo de las películas de Jonás. No sé por qué. Sí. No sé por qué. Esa ligereza, pero a la vez hay una profundidad y una tensión constante. De hecho, en el viaje que hacen, cambias completamente la forma. Introduces como el vídeo doméstico, el High 8, es que es de mi época. Pero, hostia, la textura, ¿cómo trabajas el proceso de filmar a estas tres almas? ¿Cómo es la forma? Pero en esa parte... Bueno, en todas y en esa en concreto porque ahí rompes mucho la forma. O sea, Porque ahí el punto de vista, a veces la cámara la coge uno, claro, luego eso es lo bonito, eso es lo bonito de esa parte. Y creo que esa parte además es donde realmente conoces a los personajes, sí. Que es como... era un poco arriesgado porque es como primero conoces la intimidad de los personajes y luego conoces a estos personajes haciendo un viaje o como más en su normalidad en el medio de la película, que también es como... Pero en general la dirección de foto que la hace Marcos del Villar, que también es su primer largometraje de dirección de foto. La premisa... Esto que habéis hecho Ancho, Silvia y tú es muy bonito. Dar oportunidad a gente que es el primer largo, es muy bonito. Ya, o sea, estoy muy contento. Bueno, que debutantes no sois, porque ya lleváis mucho tiempo haciendo películas. Bueno, pero largo. Cortas, sí. Pero bueno. Es un paso. Pues la premisa con la fotografía sí que era como que permitiera a los actores eso, poder desarrollar esas emociones con un poco de libertad. Ahí vamos probando. Y también hubo mucho ensayo de conocerse la cámara con los actores. O sea, de los actores hubo mucho ensayo, pero de cámara y actores hubo mucho ensayo también precisamente para poder moverse con ellos. Y en el propio rodaje yo creo que fuimos conociendo cómo era esa imagen. Y siempre fue cercana, pero yo creo que en el rodaje sí fue más cercana. Y claro, ahí en el medio pues lo rompemos el punto de vista. El tema del punto de vista es curioso y también me interesa. Cambia mucho. Me interesa como ver opiniones de gente también, cómo lo recibe la gente. Porque sí que hay ese juego como más del punto de vista de Mariña, sí. Pero luego en el medio rompemos utilizando el aparato en sí mismo, pero vemos cómo se ven todos. Incluso Tomás mira bastante a través de la cámara. Luego hay una parte en la que Mariña no está, que también me parece guay jugar eso. Y que realmente... Sí, que eso, no sabes qué ha pasado. Claro, y qué está pensando la gente. La gente se está preguntando por Mariña. ¿Qué ha pasado? Y al mismo tiempo te metes en esa secuencia, aunque ella no está, que parecía la protagonista. Como... Tienes la sensación de que es una historia que ha ocurrido y ahora te la están contando. No sé por qué. Al verla, sí. Sí, yo he tenido esa sensación. Y a la vez tengo la sensación de que está ocurriendo en este momento. Porque es mucho de... De hecho, también es muy corpórea, muy sensual, muy erótica, muy sexual. Me gusta que hayáis sido valientes en mostrar desnudos, en mostrar secuencias y en mostrar cómo nace el deseo y el sexo ese plan, vamos a disfrutar y punto y olvidemos. Me gusta cómo lo planteas y cómo lo filmas eso. Porque lo sientes ese sudor, te pone, o sea, en realidad te pone, y que yo creo que eso hay que conseguir. Y te pone de una manera no...
no sucia, ¿sabes? Sino elegante, erótica, sensual. No sé cómo explicarlo. Lo de la relación en presente yo creo que tiene mucho que ver con cómo se construyó el rodaje, sobre todo, o sea, construyendo mucho los personajes y luego ponernos, o sea, siempre dentro de unas reglas y pasando por unos lugares, pero un poco ponerlos a colisionar un poco, ¿no? Y creo que ahí sí es donde surgen muchas cosas, por ejemplo, o sea, cosas que, o sea, planteábamos siempre dónde partía la secuencia y por dónde iba a pasar, pero también había una libertad y a veces no era orgánico ir hacia un lugar y la secuencia acababa en otro lugar y eso era, y yo creo que eso se ve, es lo que dices tú, que eso es lo bonito de hecho, real, ¿no? O sea, la lo que película empieza, wow, empieza fuerte, sí. y súper cerca, ¿eh? Wow, es que sí, esa secuencia no estaba planteada al principio como primera, pero fue como la secuencia que realmente creo que te presenta esto es lo que vas a ver, estas son las protagonistas y en esta imagen ves su relación, aunque no se hablen prácticamente, ves, ves lo que hay. Y luego las de hecho, secuencias... hay muchas secuencias donde no se habla. Sí, se realmente, explica todo. Sí, realmente no hay mucho diálogo en la película. No, pero se explica todo. De hecho, toda la secuencia, la primera secuencia y todo el momento del verano, del principio, es muy bonito. Esa vuelta que le da. Oh, es como, qué bonito. En serio, qué bonito. Era, o sea, con respecto a lo del cuerpo y el sexo, era importante como cuidar, no caer en una imagen pornográfica, pero tenía sentido tratar la intimidad si estás hablando de una relación. Además, una relación que tiene mucho de atracción, era como hay que grabar esto, cómo vamos a grabar la discusión, que vamos a ir cerca y vamos a pasarlo mal en la discusión, pasa mal, también vamos a ir cerca y vamos a ver qué está pasando aquí, pero que cuente algo, tampoco caer en lo... Sí. Creo que no es gratuito, de hecho. Sí. De hecho, ocurren muchas cosas. Sí, claro. Sexuales, sí. O sea, empiezan en un lugar y acaban en otro. No están allí para correrse. Hay más cosas. Sí. Hay mucho pam, ¿sabes? O sea, a mí me gusta porque la película no se rodó cronológicamente, ¿no? No. Vale. O sea, había una idea, pero yo creo que suele pasar siempre. Vale. Quiero grabar cronológicamente y luego el tiempo no... Porque claro, había que adecuar las estaciones, ¿no? O que al menos pareciera que estás en esa estación. Se grabó en 2 semanas, en abril. Un día os llovió. Bueno, en Galicia. Claro, pero tuvimos mucha suerte, la verdad que sí que, o sea, el viaje... Podía no haber llovido, ¿no? El viaje... llovía y había nubes. Cuando al principio hay sol, sí. Galicia en abril. ¿Teníais la idea de que estuviera lloviendo y tal? Claro, eso tampoco lo... O sea, idealmente o sea, sí. En guión había lluvia, ¿no? En guión... Lluvia no, pero hicieron capotado, estas cosas, sí. Sí, para que... Había, o sea, habíamos tenido como una idea al principio de grabar en bloques... Igual uno en verano y otro en tal, pero al final no pudo ser. Y creo que le viene también la película ese corto periodo de espacio de tiempo de rodaje. Yo creo que si lo hubiésemos alargado, habríamos salido en un estado de ánimo emocionalmente, no sé, es como... Sí, yo creo que fue positivo, porque fue muy intenso esas 2 semanas, pero yo creo, un poco como con la película, pasa el tiempo y ya la gente es otra persona y ya estás en otro punto. Y creo que si hubiésemos grabado en diferentes momentos, como que se habría dispersado un poco y no perdería como ese fuelle. Es que estoy buscando los nombres. Lidia Veiga, sí. Ángela Ríos, Xulio Besteiro. ¿Dónde sacas esta? Bueno, quiero decir que Lidia Veiga ya hizo un trabajo contigo, ¿no? Un corto. No, Lidia no. Vale. Entonces lo he leído mal. No. Ya, sí, hicimos un corto, sí. Perdón, sí. Este se podría ver. Hicimos un corto, Lidia y Ángela. Vale. Pero sí, lo planteamos como... O sea, que tú ya las conocías. Un corto, pero pequeño, un poco para probar también si funcionaban ellas y tal. Entonces, una vez que tienes estos 3 personajes, ¿cómo te planteas la búsqueda, la preparación? ¿Y por qué estos 3 y no otros?
¿De tema casting o ya...? Sí, tema casting. ¿Por qué eliges a estos tres, por ejemplo? A Es, mí me parece increíble. es gracioso porque Increíbles, en serio. el propio proceso de casting yo creo que tiene mucho que ver con los personajes. De hecho, o sea, en guión al principio tenían como los tres la misma importancia, pero en el casting apareció primero Mariña, que yo ya la había visto en cortos y así, y como que era como, ¿quién es esta chica? Tal. Y luego llegó Ángela, probamos, Claro, es que probamos tenía que cosas, se conocieron. Era todo muy complicado porque pandemia, estas cosas, estas historias. De hecho, grabamos en 2021, pandemia, todos con las mascarillas. Sí, bueno. Y como que conectaron ellas dos y luego juntos buscamos al personaje masculino, ya con ellas y haciendo el casting con ellas y llegando o sea, como que la decisión iba a ser de los tres porque era importante eso. También tenían que sentirse cómodas y estar cómodos todos con esa decisión. Y por ahí fue. Y el propio proceso de guión también yo voy escribiendo un poco según un casting mental que hago. Entonces, si empiezo a escribir un guión me imagino a alguien concreto y voy escribiendo. Si hago un casting y cierro un personaje ya, y lo voy conociendo, ya va cambiando también el guión pues, por cómo es y por ahí fue. ¿Y eres de los que repiten mucho? Porque yo tengo la sensación de que aquí no se ha repetido mucho. Depende, pero en verdad no, en verdad no tanto. Pensé que iba a grabar más. Es más... Lo que sí que hice mucho es grabar como acciones muy largas de continuo que luego cortaba. En vez de grabar muchos planos tal, como grabar de continuo. Por ejemplo, la discusión. Claro, las escenas sexuales no tiene sentido pararlas, luego empezar, porque entonces no... pero en verdad creo que habría sido demasiado cansado repetir demasiado. Y como iba valorando porque eso, empezabas la escena en un punto y acababas en otro y volver a eso es como muy cansado. Demasiados pasos emocionales, ¿no? Sí, demasiados cambios. Y que tampoco te vas, para mí, como que se va quemando, eso tampoco tenía sentido. Y estás contento, ¿no? De haber elegido estas tres, porque, hostia, funcionan mucho. Sí. O sea, aquí hay tres talentazos. Sí, además, como esos tres Además, roles. no parecen personajes, que esto es lo bueno de una peli. Que una película no parezca una película. Que parezca un retrato de una persona. Eso yo creo que se consiguió con confianza, o sea, con mucho hablar y conocernos. Es como aquello que decían, ¿no? Y ahora que han pagado la entrada, olvídense que están viendo una película. Pues qué bien. Yo siempre lo veo. Qué bien. Si estuvieran en la cama tapándose, ya sabes que estás en una película. Y esto es muy triste, no sé por qué lo hacen. Ya. Yeah. Bueno, aquí no, aquí todos se levantan, todo es muy natural, no sé. Bueno, es que ellos también, o sea, también encontré personas con las que trabajar. No, pero se lanzaron realmente contigo de la mano, ¿eh? Vamos a lanzarnos aquí al abismo, vamos todos. Y muy desde ellos y está bonito que estuviéramos todos ahí en ese lugar, porque si hubiera una sola figura que no fuera ahí, iba a cantar muchísimo, iba a cantar como más ficcional y no, creo que íbamos todos en la misma dirección, eso es bonito. ¿El DA es el primer sitio donde presentas la peli? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te gustaría que fuera? Vamos a imaginar cómo te gustaría que fuera. ¿La presentación? La presentación de la peli y tal. Bueno, a ver, yo creo que va a ser bonita porque además vienen muchos amigos y así, que me hace mucha ilusión. Muchos amigos galegos. Sí. Va a ser como presentarlo aquí, pero un poco en casa porque amigos que participaron también de extras, de aguantarme a mí la chapa durante años, de todas mis historias. No lo dejes, Ángel, que estás Y entonces va a ser bonito presentarlo aquí y yo creo que por lo que vi del festival hasta ahora, que llegué el sábado, creo que funciona bien con el festival y con la sección, ¿verdad? O sea, que puede funcionar bien. Para descubrir películas y autores, y actrices y actores, y a descubrir gente que hace cine, que no los tienes tan ubicados.
Porque al final en este país y en todos hay un rollo como muy... El éxito está muy relacionado a la pasta vegana. Y yo creo que no. El éxito está en contar una historia y conectar con la gente. Lo vea más o menos gente. Entonces la Coca-Cola sería la mejor bebida del mundo porque es la que nos vende, entonces, pero no lo es. Entonces, esto, ¿no? Y creo que es bueno que hayan festivales que abran open mind, ¿no? Y abran a todas las propuestas y además encaja muy bien en un impulso colectivo. Sí, yo creo que Carlos sí. Rosilla, madre mía, esto nos teníamos que arrodillar, ¿no? Entonces, está muy bien. Puedes volver a hacer eso. Ah, sí. Perfecto. Esta etiqueta que a veces las etiquetas vienen bien, la del nuevo cine galego. Sí. Pero en la realidad no hay un grupo. Lo que tenéis en común la gente que hace cine en Galicia es que habéis nacido en Galicia. Pero que yo no veo algo homogéneo, sino todo lo contrario. O sea, propuestas completamente diferentes. Lo único que tenéis en común es que habéis nacido ahí. Entonces, ¿a ti cuando te sientes que perteneces a un grupo o algo? Nada, yo, creo que pertenezco a cineasta gallego de ahora mismo, del momento. Claro, el Novo Cinema Galego también nos posicionó en un lugar Sí. y nos giró la mirada hacia ahí, entonces creo que igual... que se promocione, Claro, ¿no? creo que igual no tendría los mismos intereses o no me habría centrado tanto en eso o no habría ido tanto a tanto festival o eso. Nosotros estudiamos comunicación en Pontevedra y que está en los cinemas, entonces ahí realmente como que acabas conectando con esa red que te genera un interés y que en verdad pues marca mi trayectoria. Pues sí, probablemente sí, pero claro, yo me considero cineasta gallego. Claro. Supongo que si hubieras nacido aunque creo que si hubieras nacido, por ejemplo, en Andalucía, puedes haber hecho una película así. Porque yo creo que el clima también influye, ¿no? No lo sé. De hecho, hay no sé, la forma de hablar. Por ejemplo, hacer la película en galego mola. Mola. Yo no la entiendo en castellano esta peli. Y me mola que sea en galego. Me mola mucho. Seguramente marque... Porque le da una naturalidad, una vera. Le da lo que siempre hay que buscar como cineastas, creo yo. Lo que más me gusta verlo en una película es que lo que me están contando sea de verdad. No verdad, real, no, de verdad. Que lo que les pasa a los personajes sea verdad. Que me pueda ocurrir a mí. Emociones, actitudes, historias, ¿vale? O sea, yo necesito ver esa verdad. También, que dices del idioma, era importante que ellos hablaran como hablan ellos normalmente, que es como hablan, no imponer como una forma esto a de hablar. veces queda muy falso, queda muy real. No tendría sentido, porque no se podrían dejar si tendrían que estar pensando cómo hablar o cómo... A mí que ahora se ha quitado un poco el peso que había, ¿no? Que hay películas en catalán, en euskera, en galego, hostia, mola. Está bonito, en asturiano, claro. Lo que hay. Como tiene que ser, sí. Es como tú te sientes, ¿no? Y además que yo me he pasado toda la vida viendo películas en persa, en bengalí, no sé. Claro, ahora mismo ya yo creo que... Se ha convertido en cineastas internacionales. El idioma no ha sido ningún impedimento. Que va, lo contrario. Les ha ayudado a que la gente conozca mucho más y esté más abierta. Vale, pues después de esta pregunta, quiero ahora que me recomiendes una peli que hayas visto hace poco y te haya encantado. Me haya encantado. Y si no te sale la peli, dime un cineasta gallego que debería conocer y que quizá no conozca. ¿Me has hablado de Lucía? Lucía Estevez. ¿Por qué tendría que conocerla? Porque mola, Lucía. Está haciendo cortos chulos, estuvo en Gijón con varios cortos, o sea, estuvo este año y el anterior, y está preparando un largo, así que ya te verás haciendo una entrevista en el futuro. Ah, pues sí. Sí. O sea, Lucía Estevez. Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿la temática cómo es o la forma cómo es? ¿Por qué te engancha? De largo no lo sé, pero tiene
O sea, tiene como elementos muy atractivos, en plan danza, que además que justo acabamos de ver Fuego Fatuo y tal, tiene Sí. danza, Qué bueno tiene... Fuego Fatuo. También A mí entrevisté me a gustó. Joao Pedro. Ah, pues entonces, pues mira los cortos de Lucía si puedes, porque Vale. Pues nada, Ángel, un placer hablar contigo. Muchas igual. gracias por tu peli. Me lo Gracias pasé a muy ti. bien ayer. Mm. De hecho, hostia, conecté mucho con la peli. Ya el título, Qué bien. conecté mucho. Y estos textos, guau, es que, y la fragmentación, ¿no? Qué bien que me digas lo de los textos, porque, o sea, todo es personal, pero justo los textos es como algo que dice yo. Los textos son maravillosos. Lo del caballito de mar, ¿no? Que cuentan, esto es muy bonito. Es muy bonito, en serio. Pues nada, Ángel, un placer hablar contigo. Yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la Sea larga próxima o vez. corta, esto da igual, ¿eh?